Señores, bienvenidos una vez más a nuestro episodio en La Cruz Podcast. Y hoy tenemos un invitado de lujo, el pastor Carlos John. Pastor, bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias. Muy bien, gracias al Señor. Esperanzado y lleno de fe en nuestro Padre. Pastor, mire, quiero decirle a las personas que no le conocen que usted es pastor, es psicólogo clínico y es un excelente predicador. O sea que nuestro invitado tiene mucho conocimiento respecto al tema que nosotros vamos a tratar en este día. Por gracia del Señor, eso somos. Pastoreamos hace 30, soy cristiano hace 31 años. Pastoreo hace 13, ¿verdad? Como pastor principal. Y lo de psicólogo clínico y demás, bueno, ya eso es lo que el Padre nos ha permitido estudiar. Pastor, ¿qué es más difícil para así, qué sé yo, romper el hielo? ¿Ser pastor, ser predicador o ser psicólogo clínico? De esas tres áreas que usted tiene que desempeñar, ¿cuál es la más difícil para usted? Sin duda ser pastor, sin dudas. El ser predicador, bueno, es también un enorme compromiso. Uno tiene ese compromiso de predicar lo que el Padre quiere que hablemos, sí, y lo que la iglesia necesita. Pero pastorear es sumamente difícil, aún teniendo nosotros el llamado de Dios. Eso es así. Y lo de psicólogo clínico no es tan difícil como parece, aunque sí delicado, porque estamos trabajando vidas igual. Pastor, mire, me gusta mucho porque el tema que nosotros tenemos para hoy, que es liderazgo versus manipulación, yo creo que usted tiene mucha experiencia y puede conocer las diferentes áreas en las cuales nosotros vamos a hablar en este momento. Así que yo quiero hacerle una pregunta básica. Para usted, ¿cómo define, según Carlos John, el liderazgo? Hay una frase muy común que es de John Maxwell que dice que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. ¿Hasta qué punto nosotros podemos incluir esa frase dentro del liderazgo eclesiástico? ¿Hasta qué punto? Hasta el máximo punto, porque realmente el liderazgo es influencia. Si yo no ejerzo algún tipo de influencia sobre alguien, sobre una persona o un grupo de personas, pues entonces no tengo liderazgo como tal. Sin embargo, yo tengo una definición de liderazgo y si debo hacerlo en una sola palabra, pues tendría que decir que liderazgo es servicio. Si no tengo un liderazgo con el ojo de servir, entonces no puedo ser líder, tan sencillo como eso. Yo sé que quizás para algunos ser líderes, estar en una posición para que me sirvan, pero eso no es lo que realmente a la luz de la palabra enseñamos. Y me llama mucho la atención eso, porque Jesús, que es el mayor líder que ha pasado por esta tierra, dijo bien claro, yo no he venido para que ustedes me sirvan, yo vine para servirles a ustedes. O sea, el servicio es como la base fundamental del liderazgo eclesiástico. Eso es correctísimo. Es que si yo buscara un sinónimo de la palabra liderazgo, tendría que ser servicio. No puedo buscar otra palabra. Yo ejerzo una influencia, obviamente, pero ¿desde qué base? Desde la base del servicio. Esa para mí sería la palabra más idónea para buscar una palabra paralela, ¿verdad? Que entonces, ¿cómo podemos identificar un líder? O sea, ¿cuáles serían las herramientas básicas o importantes para nosotros poder identificar un buen líder? Bueno, mira. ¿Cómo lo elige Carlos John, por ejemplo? ¿Cómo usted lo hace en su iglesia? Sí, interesante. Primero, lo principal es la dirección del Espíritu Santo. Perfecto. Eso no podemos apartarlo, dejarlo de lado. La dirección del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo sobre alguien? Cuando Él es el que nos dice en qué área, ¿verdad?, quiere a X o Y hermanos sirviendo. Número 2, esa vocación de servicio es el liderazgo. Ese deseo de trabajar. Cuando uno identifica a una persona que dice, yo estoy aquí, pastor, mire, para lo que sea, y tú ves que lo que no busca es ser aplaudido, que lo que no busca es que se le dé una placa el 31 de diciembre en reconocimiento, que lo que no busca es que la gente
lo esté, ¿verdad?, vanagloriando, sino que lo que busca de verdad es poner la mano en el arado, como dice la palabra, y decir yo quiero hacer algo, no importa lo que sea, pues me está diciendo que es un líder. Y para entender eso necesitaríamos dividir dos cosas: liderazgo y un cargo eclesiástico. Hay gente que no tiene cargo, pero que son líderes. Y hay otros que poseen un cargo en una congregación, pero no son líderes, lamentablemente. Yo he visto personas, pastor, que no tienen un cargo, como usted dice, en una iglesia, pero donde llegan automáticamente, la persona quiere estar cerca de él o de ella, le hace preguntas. Eso llama la atención. Y hay personas que realmente tienen un cargo en la iglesia y no tienen esa voz de convocatoria. Sí. Es muy importante que todo líder tenga esa voz de convocatoria. Eso es así, tan sencillo como eso. Es más, hay personas con un cargo eclesiástico, pero ni tienen esa voz que llama, esa voz que puede reunir masas, y tampoco tienen como esa capacidad para tomar decisiones, para crear ideas. Así es que tienen que asistirse necesariamente de ese otro tipo de personas que no tienen el liderazgo bajo el cargo, diríamos, pero que sí tienen ese liderazgo innato. Y esa otra persona detrás del telón es que va desarrollando ese trabajo genuino. Pastor, y si la base de liderazgo, como usted dice, es el servicio, ¿por qué hoy en día vemos todo lo contrario? Es decir, si yo como líder tengo una función para servir a la iglesia o a la comunidad, ¿por qué el liderazgo ahora quiere que le sirvan a él? O sea, quiere los mejores asientos, los mejores aplausos, se sienten mal cuando no les reservan. Claro, todo eso está bien. Yo creo que las personas que merecen honra debemos de honrarlo, pero hoy se ve más bien que servimos al líder antes que el líder nos sirva a nosotros. Es así. Bueno, eso tiene diferentes variables. Primero, es que tenemos líderes que no fueron formados. Tenemos líderes que ellos se proclamaron, encontraron una brecha, una hendidura en cualquier área y se colocaron en el liderazgo. Y no fueron formados, no fueron trabajados a la luz de la palabra de Dios. Porque el líder que fue discipulado, el líder que fue formado, el líder que fue trabajado a la luz de la palabra de Dios va a entender que su liderazgo no es para que le sirvan. Ya tú citaste a Cristo, el máximo líder. Él dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Pedro, con una formación muy baja, muy poca, le dijo, no, en la ocasión cuando Cristo quiso lavarle los pies, dijo, no, eso en ninguna manera. Tú eres el líder y yo estoy aquí para servirte. Y eso era lo que se entendía y lo que aún se entiende. Y Cristo le enseña lo contrario. Cristo le dice, no, yo quiero hacerlo precisamente por eso, porque yo soy el líder. Le está dando una enseñanza distinta y los discípulos por eso tenían luego que emular a Cristo, servir al pueblo, y era como ellos podían, la única forma de poder mostrar ese liderazgo. Así es que uno de los problemas de base que tenemos es poca formación en nuestro liderazgo. Cualquiera ¿Formación en cuanto al servicio que tenemos que dar o formación en qué ámbito? Formación en todo el sentido de la palabra. Mira, formación cristiana. Cuando hablo de formación cristiana es sentarte a discipularte, a enseñarte la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca del liderazgo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la función que tú vas a desempeñar? Porque hasta cuando vas a entrar a una empresa a trabajar te dan una inducción. Te dicen, mira, tu área es esta, lo que tú vas a desempeñar es esto y debes desempeñarlo de esta y de esta forma. Si yo no sé lo que voy a hacer de la forma que yo haga, estará bien, porque es que nadie me dijo cómo debo hacerlo. Entonces hay mucha gente que quizás lo hacen por desinformación, y hay otro grupo que son peores. Hay otro grupo que saben lo que tienen que hacer, que saben lo que es un liderazgo, pero que utilizan esa sabiduría de una forma errada, sencillamente por un beneficio personal. Y ese tipo de liderazgo hace mucho daño, y más en esta generación. Pastor, entonces yo quiero que usted me agarre esta papa caliente. Ay. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús, el mayor líder que hemos tenido, habla de dos tipos de liderazgo. Dice el buen pastor y habla del asalariado. Dice que el asalariado, cuando ve el peligro, en este caso,
dice cuando ve el lobo, que representa peligro, persecución, tormento, bajas, dice que el asalariado corre, se aparta de la oveja, en este caso de quien él está dirigiendo. Dice, pero que el buen pastor da su vida, o sea, se entrega en el problema de la persona, se involucra con esa persona, hasta el punto más alto que uno puede tener es dar la vida por los demás. Entonces, hay dos vertientes que Jesús plantea. Yo le pregunto a usted, en este pleno siglo XXI, ¿tenemos asalariados? Sí, muchos. Pero también tenemos pastores llamados y tenemos pastores reales con una función genuina. Así es que ciertamente hay muchísimos asalariados y lo vemos a lo largo y ancho de nuestra vida en esta generación. Pero los hay, como te decía, genuinos y con un llamado del Señor. Y que no me preocupa tanto el que haya asalariados, si los hay también quienes tienen ese llamado. Una persona normal, agárrese de esta. Sí, sí. Una persona normal, común. ¿Cómo usted pudiera identificar a un buen líder y a un asalariado? O sea, ¿cómo yo, que quiero entrar a una iglesia o estoy en una iglesia, no tengo el amplio conocimiento, quizás de tantos años, tengo un año de convertido, de aceptar a Cristo, ¿cómo yo puedo identificar si mi pastor es un asalariado, téngala, o es un buen pastor? Oh, qué bien. Qué bien. No, sencillo, mira. Lo primero es que el Espíritu Santo, y voy siempre a hablar del Espíritu Santo porque Él es nuestra guía. Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Lo dice la palabra del Señor. Sí, sí. El Espíritu de Dios nos va a conducir a toda verdad. Eso es lo primero. Él, cuando oramos, nos va a guiar. Segundo, bueno, hay cualidades y características que ese pastor asalariado va a mostrar. ¿Cuáles? Un pastor, y aquí voy, yo espero que después de hoy, ¿verdad? Yo pueda seguir teniendo amigos y colaboradores en el Señor. Pero un pastor que su mayor interés o que su interés primordial siempre sea dinero, siempre sea diezmo, ofrenda, que sus mensajes empiecen hablando de la cruz y terminen hablando de que el que no diezma y el que no ofrenda no entra al cielo, que sus mensajes empiezan hablando de sanidad interior, pero termina hablando de siembra y cosecha, que yo no estoy en contra de hablar de eso. Y creemos en eso, perdón. Claro. Quiero poner un paréntesis. Yo creo en lo que dice el libro de Corintios, creo que el primer libro de Corintios, capítulo 9, habla de que el que siembra escasamente, pero el que siembra abundantemente, y está hablando de tú dar a los hermanos. Yo creo fielmente en la siembra. Yo soy un hombre de siembra. Claro, sí. Yo creo, la enseño y la practico. Yo también. Ahora bien, cuando mi mensaje principal, sin importar las personas que tenga, sin importar la idea de lo que quiera transmitir, siempre va a ser dinero, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es sencillo. Si yo para hablar de sanidad interior tengo que hablar de dinero, si yo para hablar de liberación tengo que llegar al dinero, si yo para hablar de salvación tengo que llegar al dinero, si yo para hablar de el perdón de mis pecados tengo que llegar al dinero, entonces es muy probable que lo que yo tenga en mi corazón sea el dinero. Y ese es uno de los puntos primordiales. Si yo estoy en una congregación como miembro, como parte de esa congregación, y todo el mensaje está circunscrito alrededor del dinero, entonces necesariamente tengo que decir, bueno, pero es que la idea central de este tipo de mensaje es dinero. Y la idea, a propósito del podcast, sí, la idea central del mensaje de Cristo es la cruz. O sea, es el sacrificio del Calvario. Por eso nos llamamos la Cruz Podcast. Qué bien, ¿verdad? Es la cruz, es lo que Cristo hizo, no los dos palos, uno vertical y otro horizontal. No, es lo que Cristo hizo en el Calvario. Pero eso es lo primero. Segundo, si mi pastor, cuando yo enfermo, cuando yo tengo alguna situación, no tiene tiempo para escucharme, pero cuando yo le digo cruce por acá a buscar algo, en 5 minutos está, entonces ya hay un problema, ¿verdad que sí? Porque hay gente que
bueno, ustedes quieren ponerme en un aprieto, pero hay gente que de verdad, cuando un hermano necesita una oración, cuando un hermano necesita que ese pastor vaya a dar un consejo, cuando un hermano necesita que ese pastor vaya a visitar porque hay un problema en el matrimonio y hay que sacar 5 o 6 citas para verme, y entonces yo le digo, hoy es que 16, yo le digo, el mes que viene, el 16 del mes que viene te toca, yo cruzo por tu casa. Hay un problema, hay cosas que deben de ser con esa misma prontitud del que lo requiere. Pero si siempre yo estoy presto para ir a buscar alguna prebenda tuya y no para ir a cuidarte, a vendar tus heridas, a orar contigo, a trabajar, a escucharte, que hay gente que lo único que va a necesitar, a requerir del líder, no solo del pastor, del líder en sentido general, es que lo escuchen, ¿verdad? Y si yo no tengo ese tiempo para escucharte, pero sí para buscar algo de ti, entonces yo soy asalariado. Eso está terrible, pastor. Bueno, usted me preguntó. No, eso está terrible. Y lo bueno es que, o sea, todo está fluyendo espontáneamente, que es lo más importante. O sea, pastor, mire, hay una línea muy delgada entre el liderazgo y la manipulación. Ciertamente. El liderazgo siempre tiene influencia y esa influencia hace que la persona se mueva a través del poder de convocatoria que tú tienes y el nivel de influencia que uno ejerce sobre ciertas personas, sobre ciertas masas. Mire, yo una vez recibí una palabra de un hombre de Dios. Vamos a llamarlo un profeta. Y la palabra fue muy certera de parte de Dios. O sea, ese hombre me dijo cosas reales de mi vida. Y yo luego le testifiqué todas las cosas reales que él había hablado a través de un don terrible en ciencia. Es como, por ejemplo, que yo te diga, pastor, tu número de cédula es tal, 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 tal. Tú tienes en tu cartera una foto de tu esposa. Tú vives la dirección tal, tal, tal. Por ejemplo. Y yo empiezo a hablar cosas muy reales. Luego cuando terminamos, yo le confirmo, él me dijo que yo tenía que darle el 10% de todo lo que yo ganara en base por la palabra que él había dado a mi vida. Okay. O sea, yo obviamente soy una persona que soy muy Jeffrey. Muy Jeffrey en el sentido que yo soy una persona que tiene un criterio muy propio de la vida, de lo que quiere, de lo que desea. Y obviamente yo me alejé de esa persona porque entendía que me quería manipular. No desecho la realidad del don, pero me quería manipular. ¿Qué usted me puede hablar un poquito de la manipulación profética? Hay una manipulación profética muy elevada. Ven, siembra, ven a esto, honra al profeta. No, que tú no puedes tocar al profeta. El profeta puede estar en fornicación y no se puede hablar del profeta porque él es el ungido de Jehová. ¿Qué usted me puede hablar de eso, pastor? Bueno, mira, lo primero que quisiera destacar es que para manipular se necesita liderazgo. Sí. Es lo primero. Para yo poder manipular a alguien, necesito ejercer influencia sobre alguien. Y ya establecimos ahorita, según los criterios de Maxwell, que liderazgo es influencia. Sí. Ahora bien, mucha gente utilizando ciertamente esa influencia y ese liderazgo está manipulando. Tal como tú lo dijiste, ese hermano que te dijo eso no es más que un manipulador, ciertamente. Pero ese no es el caso único. Lamentablemente hay muchísimos. El caso de que siembra 500, que Dios te va a dar 1000, eso es manipulación. No, y no solamente en esa área, pastor. Mira, cuando el ungido de Jehová, hoy tenemos un concepto de que el hombre de Dios no se toca. Y yo creo que el hombre de Dios no se toca. Pero usted puede ser la reencarnación de T.B. Joshua mezclado con Catherine Kuhlman y Benny Hill. Si usted está mal, y punto. Para eso está la palabra de Dios. O sea, ahí. yo no tengo que ver con eso, que tú seas, no, si está mal, está mal. No, el profeta se equivocó. No, porque el profeta, mire, usted está mal. Usted puede decir lo que usted quiera. Hoy en día no se quieren enfrentar a los líderes o a los profetas que están mal. Bueno, porque la manipulación empezó enseñándole y creándole la imagen a la gente de que el profeta es intocable, de que el líder es intocable y de que no se le puede decir. La manipulación empieza por ahí. ¿Por qué? Para que cuando yo falle o cuando esté haciendo algo malo, la gente no pueda llamarme la atención porque ya está manipulado, ya está... Hubo un lavado de cerebro. Claro, ya se le trabajó. Entonces, lo primero fue trabajarlo. Luego de que lo trabaje en esa área, de que tú no puedes decir nada de mí, no me puedes señalar porque lo que te espera es el infierno. Y de forma irrevocable. Entonces ahora vamos con la otra parte. La otra parte es poder quitar tus bienes
Yo conozco, no solo que escuché, conozco una hermana, su pareja es extranjero, se fue a visitar sus parientes fuera del país. Una profeta del Señor le dio una palabra y luego de la palabra le dijo, bueno, mira, tienes que honrarme, yo estoy pasando una serie de necesidades por un vehículo que no tengo y yo siento del Señor que tú debes de sembrarme la jipeta. Y la hermana le dijo, después que le dieron una palabra tan poderosa, ¿qué tú crees que le va a decir? Bueno, pero si usted lo siente del Señor, mire la llave. Cuando llegó el esposo, porque ella no le dijo nada, cuando llegó el esposo de viaje, que miró al parqueo y no vio el vehículo, y le preguntó, ella no le quería decir, hasta que le dijo, no, yo se la sembré a fulano, el esposo no es cristiano. Yo se la di a fulana por tal y tal y tal razón. Le dijo, bueno, mi querida, eso nada más lo entiendes tú. Yo te compré esa jipeta para ti y yo la necesito aquí de vuelta. Y hubo que llamarla para que le entregaran otra vez su vehículo. Yo nunca he visto, tal como le dije a una hermana hace mucho, yo tenía un guillo en ese tiempo de oro y ella me dijo, pastor, yo soy buena tierra, usted en mí puede sembrar. Me lo dijo bromeando y yo le respondí bromeando y le dije, lo único es que yo nunca he visto la tierra decir que ella es buena y llamar a la semilla. Es la semilla que va a la tierra, no la tierra a la semilla. Wow. Cuando yo veo que la tierra es la que quiere ir a la semilla, ese es un manipulador. La semilla cae sola a la tierra, la semilla muere en la tierra y cuando muere entonces germina. O sea, pastor, espérese que eso es muy importante. Una señal de que una siembra viene directamente de parte de Dios es cuando tú no la pides, sino que esa siembra va donde ti. Eso es así. O sea, Dios tiene que hablarle al que va a sembrar. No el que va a recibir la siembra, hablarle al que va a sembrar. Tan sencillo como eso. Ya lo tradujiste al español. Tan sencillo como eso. Te repito que creo en la siembra. Mi primer vehículo me lo sembraron. Y yo siembro. Dios me lo profetizó un enero. En una actividad donde estábamos. Y pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. El 31 de diciembre me lo llevaron al templo donde pastoreo. El 31 de diciembre, 10 y algo de la noche, en el culto de esperar el año, llegó ese hermano, pastor, amigo de muchos años. Y cuando yo lo veo, me dice, vine a pedirle un favor. Yo pensé y dije, bueno, ¿no será que él quiere que yo vaya hoy 31 a ministrar a su iglesia? Él es pastor también. Y le dije, bueno, lo que sea, amado pastor, porque no sabía lo que era. Y me dijo, yo quiero que usted reciba este vehículo. El Espíritu Santo me dijo que se lo entregue. Ahí estamos hablando de que usted es la tierra. Y que la semilla llegó, fue. se sembró. Ay, Dios mío. No que yo fui a decirle que como tierra, que yo quería que esa semilla fuera sembrada en mí. Así es que ese es uno de los parámetros principales para yo saber si ciertamente ese liderazgo en función está viniendo de parte de Dios. O no solo que está viniendo de parte de Dios, sino que en ese momento, porque hay gente llamado por Dios de verdad, pero que en un momento se tergiversa, en un momento toma un camino errado. Y es importante que siempre los apóstoles, cuando pedían siembra, nunca pidieron para ellos. Nunca. Siempre pidieron para otros que estaban en dificultad, la siembra para Jerusalén, etcétera. Pastor, mire, ya por último, que se nos acaba el tiempo, yo quiero tocar una historia y con esto quiero hablar sobre los límites en el liderazgo. Por ejemplo, en Lucas, creo que capítulo 12, déjame confirmar, por favor. Lucas 12, sí, Lucas 12, versículo 13, habla una historia donde Jesús le puso límite a su liderazgo. Un hermano le dice, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo su herencia. Jesús le dice, pero ¿quién me ha nombrado a mí juez entre ustedes? O sea, vemos que la mayor potencia del liderazgo en esta tierra tenía límites. Así es. Hoy en día nos encontramos con profetas y líderes, hombres de Dios, que no tienen límites. Es decir, si tú vas a vender una casa, ellos tienen que saber a quién se la vas a vender. Tú tienes que hablar con ellos. Si vas a poner un negocio, si ellos no van a orar por los negocios, tu negocio supuestamente no va a ser prosperado. Si tú tienes que salir del país, tienes que consultarlo, o sea, hay un liderazgo eclesiástico que ha querido abarcar hasta mi vida personal. Yo tengo un criterio propio y si estoy mal, usted me corrige como pastor públicamente, no importa, me da su punto de vista. Yo creo que nadie es responsable a mi éxito ni a mi fracaso.
Yo creo que el Señor pone personas para alinearte y que tú tienes que estar pegado a esa persona porque es una fuente de bendición. Pero si yo fracaso mañana, yo no puedo decirle, por ejemplo, Pastor Carlos John, usted es responsable de mi fracaso, pero tampoco es responsable de mi éxito. Usted puede ser una persona que me empujó a mi éxito, no es responsable. No, fue un instrumento la cual yo debo de honrar como un maestro para mi éxito. Entonces, cuando yo entendí que si yo no trabajo, mi esposa, mi familia no se sustenta, yo dejé de depender de los hombres. Yo tengo un criterio muy claro y definido en la vida, pastor. Y esto choca con muchas personas. Pero me va bien en la vida. Yo no dependo de los hombres, aunque yo necesito a los hombres. Yo lo necesito. Como psicólogo, si tengo una situación, yo voy donde usted. Como pastor, voy donde usted. Te necesito, pero no dependo de ti. Hay que saber diferenciar cuál es la necesidad y cuál es la dependencia. Mi dependencia es de Dios. Y a través de Dios pone que yo necesite a los demás. Bueno, nacemos y necesitamos un doctor que nos saque del vientre de nuestra madre, que nos cargue, nos enfermamos, necesitamos un doctor, necesitamos un ingeniero. Yo te necesito, pastor, como amigo, pero yo no puedo, yo no dependo de ti, yo dependo de Dios. Esto choca cuando tú confrontas esta realidad. Al fin y al cabo, cada quien en la vida es responsable. Si yo quiebro mi empresa, tranquilo, yo soy responsable. Yo pago mis consecuencias. Yo pago mis platos rotos. Pero sin triunfo, también soy responsable con la mano de Dios. No quitando el consejo. Dice la palabra que en la multitud de consejos, los pensamientos, y uno no se aconseja muchas veces a uno mismo, sino un consejo externo. ¿Qué usted opina de esto? Bueno, no solo que es un criterio personal tuyo, sino que es un punto de vista bíblico. Es decir, lo que acabas de decirme es justo lo que dice la palabra del Señor. Nuestras vidas dependen de Dios. Nuestro éxito depende de Dios. Las cuerdas me cayeron, dijo el salmista, en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Quién es mi heredad? Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? De Dios. ¿De quién depende el yo estar de pies o no? De Dios. O sea, ¿de quién depende mi victoria? De Dios. Yo dependo del Señor. Ese tipo de liderazgo asfixiante, pudiéramos llamarlo, ese tipo de liderazgo y de pastorado, que no quisiera solo hablar del pastorado, sino del liderazgo, porque hay líderes que también, líderes de redes, yo no sé cómo lo llaman en algunas iglesias, en algunas congregaciones lo llaman líderes ¿de qué? Departamentales. ¿Cómo le llaman? Como influencer, etcétera. Sí, yo no sé bien, pero hay liderazgos que son arropadores, asfixiantes, y que el hermano tiene que notificar hasta el día que ellos van a inscribir a su hijo en la escuela y preguntarle al líder a qué escuela le conviene. Bueno, pero que eso son cosas, yo creo, y tal lo dijiste también, en la multitud de consejeros está la sabiduría, lo dice la palabra de Dios. Y yo puedo ir a buscar un consejo donde un líder, donde el pastor. Y tenemos mentores. Claro. Yo, por ejemplo, yo cuando me convertí, mi primera mentora fue Cecilia Marrero. Luego tuve a Miguel Ángel Hernández. Fueron personas que Dios utilizó y que yo hasta el sol de hoy honro. Y todavía tengo personas a quien consulto, tú sabes. Y yo creo y que me formaron. O sea, fueron personas que yo creo en todo eso, en la formación a través de un hombre de Dios. Pero el hecho de que tú me formes no quiere decir, yo te agradezco de pies, es lo primero, no de rodillas. El hecho de que usted me forme no quiere decir que yo dependo de ti. O sea, no, yo no dependo de ti. Ahora, yo te necesito porque eres mi hermano, porque Dios formó una comunidad donde todos nos necesitamos unos a otros. Pero al fin y al cabo, Dios es quien nos sostiene. Y Dios es quien te dio a ti para que tú me dieras a mí. Claro, totalmente de acuerdo. No tiene por qué ser esa relación de oveja a pastor, de hijo espiritual a padre espiritual, como lo quieran llamar en esta generación. No tiene por qué ser una relación en la que todo lo que yo vaya a hacer, decir o pensar tenga que ser filtrado por ese líder. ¿Por qué? Porque tú tienes una mente pensante. Te estoy castrando, te estoy inhabilitando, estoy diciendo que tú no tienes la facultad de tomar una decisión por la guía del Espíritu Santo. Número uno. Número dos, ese pastor se va a enfermar. Ese pastor ahorita le da un asunto porque él quiere saber todo y de todos, y entonces eso es un problema, eso no se puede.
La persona hay que disipularlo, hay que enseñarlo, hay que formarlo y hay que dejar que vuele, hay que ponerlo a trabajar, hay que ponerlo a ser productivo. Tú no puedes querer tener siempre ovejas allí, tienes que transicionar de oveja a discípulo, Pastor, de oveja a obrero. Y no todo el mundo. ¿Sabe qué yo he aprendido? Y ya con esto cerramos. ¿Qué tiempo tenemos, Cami? Ok, tenemos que cortar. Yo termino con esto. Pastor, mire, es difícil. Mi pastor me dijo una vez, Jeffrey, es difícil. Parece como que alguien le dijo, creo. Lo escuché decir que es difícil dirigir hombre de ministerio, un pastor. Y es verdad, en verdad es cierto. Los profetas a veces somos un poquito, me voy a incluir como predicador también, un poquito dejados a ciertas cosas, porque vivimos más de la intimidad. Pero yo aprendí algo, no todo el mundo puede dirigir leones. Hay gente que son muy buenas dirigiendo ovejas, pero no puede dirigir leones. Yo escuché una vez un testimonio de un pastor venezolano muy bueno, y él decía que los ministerios se dirigen de lado, no de frente. Es como un toro bravo que le están enseñando, se le colocó otro toro a la vera. Entonces, hay personas que son muy buenas, hay iglesias que son muy buenas criando ovejas, pero cuando tú ves dentro, tú no encuentras a alguien que representa a la iglesia y la predicación, porque son simplemente creadores de ovejas. No tienen leones que puedan salir, que puedan representar, que puedan fluir. Es una realidad eso. Así es. Y a la larga, eso representa un problema, porque cuando tú no estés, no dejaste a nadie formado para seguir un legado. Y esas ovejitas que todo circulaba o todo se circunscribía alrededor de ese líder, esas ovejitas, cuando el líder no esté, ¿para dónde van? Algunos para la calle, otros para otros lugares, porque no dejó a nadie perfilado para que cuando tú no estés, ellos puedan seguir haciendo un gran trabajo. Y eso es uno de los peores errores que puede hacer un líder, no formar a otros que no puedas. Yo tuve un accidente hace unos años y duré 3 meses sin poder pisar la puerta del templo por una cirugía que tuve, y el equipo de liderazgo siguió normal. Sí. La iglesia siguió, hubo reproducción. Claro, creciendo, trabajando y predicando el evangelio. Pastor, estoy muy agradecido de Dios, de verdad. Gracias por este tiempo. Créame que no se va a tardar mucho para volverlo a invitar. En esta vez le vamos a permitir que usted sea quien elija el tema. ¿Qué le parece? Creo que este tema fue muy picante. Un honor para mí. Le entramos de duro de una vez, pero usted supo nadar en la selva profunda. Un honor. El Espíritu Santo nos ayuda. Un honor para mí. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros. Comunidad, gracias a ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla. Que el Señor les bendiga.